A continuación, haré mi presentación sobre el origen de la educación financiera. Para comenzar, primero voy a dar mi punto de vista. Para mí la educación financiera dio origen en el momento en el que se comenzó a implementar como una ciencia, ya que desde ese momento considero yo que se debía capacitar con fines científicos, políticos y por discrepancias entre mismos economistas. Eh, de igual manera, primero voy a ir por este lado de los economistas como científicos y pues en primera instancia resulta extraño considerar a la economía como una ciencia. Sin embargo, la esencia de la ciencia radica en el método científico en el cual consiste en desarrollo objetivo y comprobación de teorías acerca de cómo funciona el mundo. Entonces, por eso se pudo también, pues, digamos, implementar la ciencia en la economía. Iniciando pues con lo primero, sería la observación, teoría y más, ¿cierto? La primera parte pues como tal de economistas como científicos. Digamos que la realización de la observación y la teoría también ocurre en este campo de la economía, ya que un economista, digamos por ejemplo, puede vivir en un país en donde están experimentando un rápido crecimiento de los precios y esto lo puede motivar como tal a escribir una teoría sobre la inflación. Es lo que les puedo hablar sobre este tema. El segundo sería el papel de los supuestos. El papel de los supuestos, los economistas también pues, pueden hacer supuestos debido a que con ellos simplifican el mundo complejo y hacen más fácil de comprender, ¿cierto? Para estudiar, digamos, los efectos del comercio internacional. Por ejemplo, podemos suponer que en el mundo nada más están conformados únicamente por dos países y los cuales solo producen dos bienes. Eso se hace, digamos, con el fin de, de que se pueda simplificar y se pueda más fácil en el momento llegar como tal, digamos, a una conclusión de un problema X como tal. Eh, También están los modelos económicos, que son, pues, digamos, dos ramas fundamentales como tal del tema de la economía como científicos. Las ramas como tal, eh, que serían los modelos económicos, estos modelos económicos en el momento también se utilizan para pues, facilitar la enseñanza-aprendizaje del funcionamiento del mundo. Se componen pues de dos como tal, que sería el diagrama del flujo circular, que es este, ya pues que el diagrama de flujo circular es un modelo como tal que simplifica e incluye solamente a dos tipos de tomadores. En este caso serían las empresas y las familias. Las empresas como tal se encargan de producir bienes, pero las empresas utilizan como tal factores de producción, que serían en el momento como tal insumos de trabajo, tierras o capitales. Sería como tal que las empresas producen estos bienes, las familias producen los factores de producción o son los propietarios de los factores de producción. Entonces, se producen bienes y servicios que los compran las familias, pero las familias son los propietarios de los factores de producción que los compran las empresas. Así se mantiene pues ese diagrama de flujo circular. Está también pues la frontera de posibilidades de producción. En este caso la frontera de posibilidades de producción es la gráfica que muestra las diferentes combinaciones de producción que la economía está pues en posibilidad de producir. Ellos dan un ejemplo de que, digamos, simplifican el comercio a dos productos, computadores y vehículos, y aclaran pues como tal de que existe una frontera en que si se producen 300 computadores no se podían producir vehículos, si se producen 1000 vehículos no se pueden producir como tal computadores. Entonces hay una frontera como tal en la que se produce una cantidad de vehículos y computadores y aumenta la productividad. Tampoco se puede pasar del límite de esa frontera ni tampoco se puede como tal ser una economía poco rentable produciendo menos de lo que da la frontera como tal de posibilidades pues, de producción. También están lo que sería la microeconomía y la macroeconomía como tal. La microeconomía es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones que interactúan en el mercado. Y la macroeconomía es el estudio de los fenómenos de toda la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento
económico. En este caso, pues, esa microeconomía y macroeconomía, que son estudios diferentes, ellas se entrelazan entre sí porque, como tal, digamos, la macroeconomía es un estudio que también en el momento debe tener como tal en consideración el comportamiento de la microeconomía. ¿Listo? Entonces, aquí, por este ladito, ya estaría esta parte clara. La otra parte como tal que fundamenta lo que yo como tal creo que es el origen de la educación son los economistas como asesores políticos. En primera instancia está el análisis normativo frente al análisis positivo. Primero, para aclarar, los economistas como asesores políticos, muy a menudo se les pide a los economistas que expliquen las causas de los acontecimientos políticos, perdón, acontecimientos económicos. Cuando un economista trata de explicar el mundo, actúan como científicos, y cuando tratan de mejorarlo, como asesores políticos. Ahí está primero como tal, digamos que las afirmaciones positivas sería el análisis pues, informativo frente al análisis positivo. El positivo de afirmaciones positivas son enunciados que buscan descubrir la realidad como es. Y las afirmaciones normativas son enunciados que buscan descubrir la realidad como debería de ser. La otra parte de los economistas como asesores políticos es el por qué no siempre se sigue el consejo de los economistas. El proceso por el medio del cual se formula la política económica difiere en mucho del proceso idealizado del diseño de políticas que se imponen en los libros de textos, en este caso, ¿cierto? Y eso pues como tal nos lleva a lo que sería el por qué la economía discrepan entre sí. Primero, los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías positivas de cómo funciona la realidad. Y los economistas pueden en el momento tener diferentes valores y por tanto distintas visiones normativas de lo que la política económica debería de tratar de lograr. Y esto nos lleva pues a lo que serían las diferencias entre los juicios científicos. Para explicar pues como tal la diferencia entre los juicios científicos, la economía es una ciencia joven y todavía hay mucho que aprender. Algunas veces los economistas no se ponen de acuerdo porque su juicio acerca de la validez de las teorías es diferente, ¿cierto? Entonces por eso, digamos, no tienen como juicios distintos. Y la diferencia de valores sucede porque tienen diferentes, digamos, percepciones del tamaño de algunos parámetros importantes que miden cómo se relacionan las variables económicas. Entonces, al tener diferentes valores, pues ellos en el momento tienen teorías distintas y por eso pues ellos discrepan entre sí. Y para culminar como tal, ¿cierto? Mi mapa conceptual, hablamos de lo que sería la percepción frente a la realidad. Y como culminar, pues no debemos pensar que los economistas nunca están de acuerdo. De hecho, tienen más acuerdos de lo que generalmente se piensa. Para dar un ejemplo que ellos ponen en su lista, eh, imponen un límite de un monto de los precios del alquiler y la calidad de viviendas disponibles para la renta, en lo cual el 93% de los economistas estuvieron de acuerdo. Eso es como un ejemplo, hay una lista de varios puntos, eso lo hacen con el fin de pues, demostrar de que aunque hayan discrepancias entre ellos, eh, hay una realidad percepción de frente como tal a la percepción que tiene la gente, y la realidad es que en la mayoría de casos ellos están muy de acuerdo con este tema pues de ejercer algún tipo de política o algunas cosas que imponen como tal el gobierno, y ellos como tal se ponen de acuerdo con este tipo de cosas. Ahora el que no está de acuerdo, el que sí, pero con el fin de aclarar la percepción frente a la realidad es que en su mayoría de casos sí se ponen como tal de acuerdo, más de lo que se percibe. Pues para finalizar en mis 30 segundos de que aprendí, pues como tal, todo entre sí, ¿cierto? Me atrae mucho
el tema de lo que sería pues el análisis normativo y frente a el análisis positivo. Todo lo que tenga que ver con el tema de que una persona, digamos, tenga una exposición de lo que debería de ser el mundo, que es la parte normativa, y cómo debe de ser, que es la parte positiva. Todo eso me atrae mucho. Todo lo que es la microeconomía, que sería pues digamos cómo es el comportamiento de nuestras familias y de nuestras empresas, en tal como se mueve la economía, y la macroeconomía, que sería pues digamos el estudio completo de cómo funciona pues la economía, el tema de la inflación, el tema pues que vimos en el otro video de digamos el tema del desapalancamiento, que eso ya pues abarca todo toda la economía. Eso sería pues como tal mi presentación. Les agradezco mucho al que se tome el tiempo de verla y les deseo un feliz fin de semana. Que estén muy bien.